¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad para que vos estés muy bien informado de lo que realmente pasa en la Argentina y no te vendan falsos debates en este año electoral. Vamos a estar con todas las repercusiones y toda la polémica que ha abierto el inconstitucional DNU del gobierno de Macri para, en plena campaña electoral, en un acto más de la demagogia del gobierno, tratar de imponer un tema que ya hoy mereció severísimos cuestionamientos de destacados constitucionalistas. Esta noche va a estar aquí con nosotros el doctor Guillermo Tiscornia, ex juez, y además el doctor Jorge Rizzo, ex titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para referirse, hablar ampliamente, para que sepas de qué estamos hablando cuando se dice que algo es inconstitucional y que el gobierno quiere barrer toda institucionalidad para, en un acto de demagogia, de perseguir adversarios, porque, como indicábamos ayer, el gobierno no mira la paja en el ojo propio, la mira siempre en el ojo ajeno. Y vamos a estar recordando también, ¿no? Ayer el presidente decía, el que las hace, las paga. Sin embargo, el presidente no pagó muchas que hizo, ¿no? Bueno, hubo un gran apagón esta tarde, en un 90% ya se ha restablecido. Muchos barrios de la capital federal, y también en el conurbano bonaerense. Afectó, reitero, a 300.000 usuarios. Fernando, comenzamos con esta información. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Fue un incendio en la subestación Morón, que depende de Edenor, la que generó un corte en la línea de alta tensión y el apagón que afectó tanto a clientes de Edenor como de Edesur. También 100.000 clientes de Edesur sufrieron el corte, ya estaban todos restablecidos. De Edenor faltaban unos pocos, pero ya también estaba prácticamente restablecido todo el sistema. Estaban investigando qué es lo que pasó en esa subestación, que por ahora no está operativa, tuvieron que hacer todo el desvío de tráfico hacia otras subestaciones, están investigando qué es lo que pasó, pero prácticamente superado ya el corte en la zona de Edenor y de Edesur. Bien, Fernando, gracias. ¿Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag dólares en fuga? Récord de fuga de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri. Enseguidita vamos a estar con toda esa información de Fernando Alonso. También hoy, en la causa de las fotocopias, declaró Eduardo Eurnequian, el empresario Eduardo Eurnequian. Enseguidita Darío Villarruel con eso, porque ustedes saben que hay feria, pero Bonadío no se toma feria. Sigue avanzando en la causa de las fotocopias porque quiere seguir avanzando en la persecución política contra adversarios políticos. Vamos con el primer tema ya, estos dólares en fuga. Nos podés acompañar con este hashtag y realmente es impresionante cuando uno ve la cifra de este gobierno, que justamente vino marcando desde el 2015 que en materia económica iban a ser una maravilla, que no han podido y no pueden demostrar ningún dato positivo de la economía. Fíjate la cifra de fuga récord de dólares en la Argentina. Cuantos más lo necesitamos, más se fugan, 27.320 millones de dólares salieron del país solo en el 2018. Es la cifra más alta desde el 2002, en plena crisis política, económica y social de la Argentina.
59.328 millones de dólares salieron del país desde el 2015. Es más que toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y yo creo que ahora después se lo voy a preguntar a Fernando, que supera ampliamente, o está por ahí, las reservas que hay en la Argentina. Fíjate esta cifra, 59.328 millones de dólares fugados desde que Mauricio Macri es gobierno, cuando decían, ¿no?, desde el PRO, ¿te acordás?, en el 2015, que solo la presencia de Macri en el gobierno iba a favorecer una lluvia de inversiones y la Argentina iba a explotar económicamente. Ahora, es muy interesante ir permanentemente al archivo y ver a Dante Sica, opinólogo, consultor de empresas, en el 2009. ¿Qué decía Dante Sica cuando opinaba desde la consultoría sobre por qué se producía la fuga de dólares en un país? En vez de tener pesos, compra dólares y los guarda en la cajita en la caja de seguridad en el banco, en una lata de duraznos en la casa de uno, adentro de la cómoda. Digo, eso es la salida de capitales. Esto, cuando uno lo atesora, deja de consumir. Entonces, la salida de capitales en Argentina lo que frena y lo que castiga es el nivel de actividad económica vía la caída en la inversión privada y la caída en el consumo. La salida de capitales en Argentina lo que frena y lo que castiga es el nivel de actividad económica vía la caída en la inversión privada y la caída en el consumo. Bueno, e interesante la opinión en el 2009 de Dante Sica. Ahora, realmente cuando uno ve toda la cifra, Fernando, 59.238 millones de dólares fugados, es impresionante, ¿no? Sí, el año pasado se fugó la misma cantidad que desembolsó el FMI, estos 27.000 millones que vos mencionabas, es prácticamente lo mismo que entró de los créditos que ya adelantó el Fondo Monetario, así que hay un claro financiamiento del fondo a la fuga de divisas. Lo interesante es que la fuga de divisas fue muy fuerte a mitad de año en el medio de la crisis y se esperaba que en los últimos meses caiga abruptamente tanto por la suba del dólar como por la tasa de interés. Y en diciembre no pasó, en diciembre se fugaron 800 millones de dólares. Se esperaba que caiga a la mitad y sin embargo fue muy fuerte la fuga de divisas en diciembre. Eso llama la atención porque con el dólar a 40 y una tasa de interés del 60%, todavía era atractivo para un sector muy grande de la sociedad cambiar los pesos por dólares y sacarlos de circulación. Fugar significa que sale del sistema financiero y pasa, como decía Sica, o al colchón o fuera del país, fuera de las vistas de la FIP. Bueno, gracias Fernando. Datos de la economía, desempleo en la industria. Lo que se ha dado un nuevo informe, usted sabe que la industria cae mes tras mes, fue caída récord en el 2018 y desempleo a nivel industrial récord también el año pasado. Fíjate los nuevos datos, 115.941 empleos menos desde el 2015. Esto es pérdida de empleos en la industria. 115.941 empleos menos en la industria. Su peor caída a nivel industrial en los últimos años, en las últimas décadas, la pérdida a nivel de puestos de trabajo. 49.465 empleos menos desde marzo del 2018 a octubre del 2018. Acumula 7 meses de caída consecutiva la industria, Y fíjese cómo ha aumentado el seguro de desempleo y los pedidos. Esto es producto de la crisis y producto que sigue creciendo el desempleo en la Argentina. Es récord en los últimos tiempos el aumento en el seguro de desempleo. Es récord la cantidad de personas que está cobrando el seguro de desempleo. Esto es de la sección Economía del diario Clarín.
efecto de la crisis, también está en su máximo el nivel de solicitudes de nuevas ayudas, producto de más gente que se queda sin trabajo. 108.357 cobran una prestación por falta de trabajo. En promedio cobran unos 3.556 pesos, un 12% del sueldo de los trabajadores activos. 16.057 trabajadores solicitaron la prestación en septiembre. En enero del 2018 eran tan solo 8.000 y sigue creciendo producto del desempleo y del aumento del desempleo. Esto hace mucho tiempo que también no se veía, además que ha quedado muy desvalorizado, Fernando, el seguro de desempleo en la Argentina, ¿no? Sí, con una particularidad. El que solicita un seguro de desempleo es porque tenía un empleo formal. Si no tenías un empleo formal no podés acceder al seguro. Tenés que demostrarlo. En la FIP, en la ANSES estaban los aportes que vos realizabas. Cuando te dejan de hacer los aportes podés pasar a pedir este seguro. Así que todo esto es destrucción de puestos de trabajo formales, de los mejores remunerados, de los que tienen todos los servicios de seguridad social asociados. No es el empleo precario. Empleo formal que se destruye y trabajadores que pierden el trabajo y pasan a pedir un seguro de desempleo que la cifra vos veías es una cifra simbólica de subsistencia, 3.000 pesos en este contexto donde la canasta básica está en 25.000 pesos, es casi simbólico. Sí, totalmente, muy simbólico, pero lo llamativo es el número que crece. Ahora, fíjese el informe que la consultora de Carlos Melconian, economista de este gobierno y además ex presidente del Banco Nación, presentó al JP Morgan. Téngalo en cuenta. Sigue muy duro Melconian criticando el plan económico. Melconian dice que le fue mejor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que a Macri en estos 3 años. Lo dice Carlos Melconian y compara el PBI. Del 2012 al 2015, dice Carlos Melconian, el PBI fue 1,5% para arriba, creciendo. Recordemos, ayer lo decíamos, en el 2015 terminó la Argentina con un crecimiento reconocido por el INDEC de este gobierno del 2,7%. Este año, según el fondo, va a estar en caída, libre. Fíjese, 2016 al 2019, el PBI Macri, 3% para abajo. Lo dice Carlos Melconian. Es muy interesante esto, ¿eh? Reiteramos, 2012-2015, gobierno de Cristina Kirchner, PBI 1,5 para arriba. 2016-2019, gobierno de Macri, PBI 3% para abajo. Es muy interesante esto, reitero, lo dice Carlos Melconian. Y se queda corto con el 3%, ¿eh? Va a ser un poquito más todavía la caída acumulada de los 4 años. Y sí. Y a ver, inflación que el PRO criticaba tanto al gobierno anterior. Variación de la inflación, 2012-2015, 182%. 2016-2019 era Macri 211%. Para la inflación del kirchnerismo, que era alta, pero la inflación Macri, ¿se acuerdan, no? De Mauricio Macri, que decía que era muy fácil, que los gobiernos ineficientes solo no podían con la inflación. Ahí tenés, 211%, 2016-2019. Bien, atención con este dato que aporta Fernando Alonso de su propia información. ¿Se acuerdan ya que el año pasado se armó una gran polémica, un gran lío, cuando se intentó hacernos cobrar a cada uno de los usuarios la devaluación que habían sufrido las empresas de servicios? Eso después quedó en la nada, lo absorbió el Estado. Pero atención, porque ahora Lopetegui, que está a cargo de energía, un hombre al que le interesan solo
que cierren los números, está queriendo hacer algo similar por las dudas, por si hay otra devaluación. ¿De qué se trata, Fernando? Es que hay una gran discusión dentro de la Secretaría de Energía cómo van a ser las tarifas de gas a lo largo de este 2019. En principio habían hablado que querían la tarifa plana, ¿te acordás, Gustavo? Querían que todos los meses se pague lo mismo para que no haya salto. Ya lo están descartando porque dice que tiene un costo financiero muy grande. Pero donde también querían tomar previsiones para que no les pase como el año pasado, que la devaluación descalzó lo que le habían cobrado a los clientes de lo que tenían que pagarle a los productores. Por eso quieren que se contrate un seguro contra la devaluación. Un seguro que alguien tiene que pagar. Lo pueden pagar los productores, que son los que venden en dólares a la distribuidora. Los puede pagar la distribuidora, que es el que le tiene que finalmente pagar a los productores de gas. En definitiva, parece que lo quieren que lo pague los consumidores. Y en la tarifa de el servicio de gas, además de tener el costo de producción, el costo de distribución, el costo de transporte, vas a tener el costo del seguro. Y es un seguro caro porque con una tasa de interés del 57%, la devaluación prevista o los contratos de dólar futuro, que es de donde surgen los seguros de default o los seguros de cambio, tienen una tasa de 4 o 5% mensual. Y todo eso es lo que se quiere trasladar a la factura. Tiene que haber una audiencia pública donde se debata todo esto y hay la esperanza de que la audiencia pública se ponga un poco de raciocinio. Sí, bueno, pero nunca las audiencias públicas sirven para nada. Hay que decirlo así, realmente crudo, duro, lo dicen los propios los que van de usuarios de consumidores, que van, hablan y después el gobierno hace lo que quiere. Ahora, es importante destacar esto, ¿no? Lo que estábamos viendo recién en la placa, para que vaya teniendo en cuenta que se puede venir otro tarifazo. Las distribuidoras contratan un seguro de devaluación, ese seguro tiene un costo de 4 a 5% mensual, las facturas residenciales ahora se harán cargo del costo financiero del seguro de devaluación, además del costo de gas, del transporte y la distribución. Por las dudas, pero lo está pensando Lopetegui y el gobierno. Y también esto es por las dudas que la gente tiene que estar en aviso y sobre todo los usuarios. Por las dudas están también pensando que puede haber una devaluación tan brusca como la de 2018 que lo descalce, porque si nadie está esperando una devaluación brusca del peso, no es necesario contratar un seguro. Bueno, pero ahí fíjate otra vez la contradicción del propio gobierno. El propio gobierno que no cree en sus propias expectativas y seguro o va pensando que va a haber otra devaluación, y ya se están preparando. Por eso digo, hay que estar muy atento a este nuevo tarifazo encubierto que puede venir si llega la devaluación. Vamos a repasar, porque pese a que se ha informado que se restableció el 90% las quejas de los usuarios que nos siguen llegando, es que persiste el corte en varios sectores de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Vamos a repasar lo que eran las zonas más afectadas, ¿no?, por este apagón que llegó a más de 300.000 personas, ¿no? Este es el mapa. Ahí está concentrado en los lugares donde todavía están los cortes de luz. Fíjate, eso que está en la zona verde, los puntos rojos corresponden a Edonor. En la zona amarilla, los puntos rojos corresponden a Edesur. Seguramente es alguna subestación que todavía no han podido levantar en Edesur. Teníamos la información de la empresa de que ya no había más cortes, pero bueno, ahí es una zona siempre crítica, ¿no? La de Parque Patricio. Bueno, fíjate vos también que los usuarios que nos están mandando siguen los problemas, sobre todo con los semáforos en la ciudad, en los barrios donde todavía no se ha restablecido la luz. En Villa Crespo nos están indicando muchos televidentes que nos están llamando que no hay luz en Villa Crespo, no hay luz en Villa Crespo y muchos problemas con los semáforos, muchos problemas obviamente en las calles, que fue un caos realmente y persisten en algunos barrios. Vamos, por favor, volvamos al mapa para ver la zona donde según las distribuidoras están anunciando. Villa Urquiza, Parque Patricio, San Cristóbal con problemas, La Tablada, Villa Madero. Bueno, si hay más zonas que nuestros propios televidentes también nos vayan
nos vayan avisando, como hacemos siempre, estamos atentos a lo que ustedes nos van marcando. Vos sabés, Gustavo, que se cayó la página del ENRE donde se informa la cantidad de usuarios que están soportando un corte de energía. No la pudimos revisar a lo largo de toda la tarde. Bueno, el ENRE es un desastre, hay que decirlo, Fernando. El ENRE es un desastre. El ENRE prácticamente, Darío puede por ahí aportar, hay muchos reclamos, hay muchas quejas de los usuarios y consumidores, porque prácticamente el ENRE ha apagado las vías de reclamo y lo que eran antes los call centers de llamados. Correcto, Gustavo. Antes funcionaba, hace tiempo uno reclamaba, te daban una línea, iniciaban un expediente administrativo y después, teóricamente, ese reclamo tenía un éxito y te devolvían algún dinero. Ahora, ¿será porque esto está colapsado? ¿Será porque las empresas privadas ahora tienen una relación directa con el gobierno? De alguna manera no hay respuesta. Hoy en Twitter la gente se quejaba, porque claro, si bien hubo un problema técnico, un incendio, justo hoy que hizo 35 de sensación térmica, se produce esto a las 6 de la tarde con todas las consecuencias. Y yo me pregunto, ¿te devuelven algún manguito por el tiempo que la luz estuvo cortada? No, supongo que no, ¿no? Según las sanciones dependen de las horas de corte. Por la extensión de este corte seguramente no corresponde, porque la mayoría de los usuarios estuvo entre 2 y 3 horas sin corte, pero si alguno queda, se les extiende, seguramente tiene una devolución. Pero lo que plantea Darío tiene que ver con lo que dejó de realizar la Secretaría de Industria. Durante la anterior gestión, el Ministerio de Planificación tenía una oficina que se dedicaba a atender los reclamos contra el servicio de suministro eléctrico, y era el mismo ministerio el que después accionaba en el ENRE contra las empresas para aplicarle la sanción que corresponda. Este gobierno levantó esa oficina que estaba en el Ministerio de Planificación, después en el Ministerio Aranguren, de Industria, ¿no? Exacto. Aranguren Durante la gestión de Aranguren Exacto. se levantó, y ahora todas las reclamos hay que ir directamente al ENRE. El problema es que no te atienden, el problema es que días como hoy se les cae la página y por lo tanto no tenés vía a partir del cual hacer el reclamo. Bueno, a ver, hoy hablando de Aranguren, si tenemos ahí... bueno, vamos a recordar además en este marco que en febrero aumenta la luz nuevamente, ¿no? No hay que olvidarse. Y que muchas veces los reclamos también nos olvidamos de distribuidoras de la provincia de Buenos Aires donde el servicio es pésimo. Edén, lo digo por experiencia propia, Edén en la zona de Capilla del Señor, Zárate, Campana, bueno, esas zonas desde fin de año que están con cortes permanentes. Nos olvidamos a veces también, ¿no?, de lo que pasa en el interior. En febrero, ¿cuánto aumenta? 55% estaba previsto que sea el aumento promedio. Hay denuncias de que va a ser más grande para los sectores que consumen menos, para los sectores de menos ingresos, el aumento, el porcentaje de aumento era mayor. Bueno, escuche al exministro Aranguren, ¿no?, que no está de acuerdo con pautas de aumentos que se han dicho y sobre cómo vive en la actualidad. ¿Va a traer la plata al país? Es un tema privado, el tema personal, igual le contesto que no. Pero el Que tema... no el divorcio o Dejemos el tema, Diego, que es un tema personal. El tema cuando yo de hecho, hoy estoy haciendo uso de mis ahorros y por lo tanto transformando esos dólares en pesos para continuar viviendo, porque la consultora todavía no genera los ingresos suficientes como para poder hacerlo. Y ahora nos piden que ajustemos, o le piden al gobierno, perdón, que se ajuste en función del incremento de salario. Claro, pero Es lo que le quiero hipócrita. decir... Bueno, pobre Aranguren que está vendiendo los ahorros, ¿no?, para vivir, ¿no? Y dijo que no trae todavía la plata que está en el exterior, que es una cuestión de él, personal, ¿eh? Gato, hagamos una vaquita, Sí. porque la verdad que el ritmo de vida de Aranguren es muy superior al nuestro, ¿no? Seguramente él no le alcanza porque, claro, debe viajar mucho, tener autos importantes, porque obviamente tiene evento, ¿eh? El tipo trabajaba en Shell, no nos olvidemos, y ahora volvió, ¿eh? Y acciones, ¿cuánto tenía de acciones? Que vendió, nunca se supo finalmente
¿No, Fernando? Eran 15 millones, ¿era? Sí, pero nunca se supo finalmente. No, si- él dijo que las vendió, nunca pudo mostrar ningún papel que lo certifique y por eso siempre hubo dudas de si había vendido las acciones. Había una denuncia de que había hecho una operación financiera que es la venta con opción a la posterior compra, con lo cual era casi como figurar la venta hasta que salió del gobierno. Pero, como dijo él, nunca trajo la plata y siempre dijo que la prefería guardar en el exterior. Recordemos, Gustavo, que para que no quedar pegado en ningún delito, Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción le aconsejó que delegue la firma. Es decir, que al no firmar él y hay algún contrato o relación con una empresa y el Estado, Aranguren quedaba libre de culpa y cargo. Obviamente lo que dice Laura Alonso nunca tiene sentido, pero lo dijo. Así es. Bueno, enseguida nos vamos a meter ya en el debate por el tema de la extinción de dominio. Ahora, ayer sacó el gobierno dos DNU. Uno respecto a la extinción de dominio, otro que estuvimos hablando anoche, el tema que privatiza bandas de ARSAT. Esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, hablamos con el ex vicepresidente de ARSAT, el ingeniero Guillermo Riva. Esto decía. Bueno, es un retroceso más, obviamente, en las políticas sobre ARSAT. Uno de los argumentos para el decreto es que esa frecuencia están ociosas. Están ociosas porque durante 3 años ARSAT no hizo nada. No buscó, no impulsó ningún proyecto para darle uso a esa frecuencia. Telefónica, Telecom y Claro son claramente los beneficiarios de esto, claro. Pero más allá de un beneficiario, yo creo que hay un perjudicado, que es justamente los que no tienen buena conectividad en nuestro territorio hoy hoy actualmente. Sí. Muy bien, otro tema que habrá que estar atento. Darío, hoy prestó declaración ante el juez Claudio Bonadía en la causa de las fotocopias del empresario Eduardo Eurnequian, a quien Bonadío lo había allanado, ¿no?, en diciembre. Exactamente, Gustavo, como dijiste bien, Claudio Bonadío se quedó en la feria judicial, él mismo lo pidió, está enloquecido con la causa de la fotocopia de los cuadernos, y él había decretado ya una citación para Eduardo Eurnequian, obviamente vinculado a una asociación ilícita, al pago de coimas. Bueno, Eurnequian presentó un escrito de 18 carillas, contestó pregunta y dijo concretamente que nunca pagó ninguna coima, dádiva o algo que se parezca a ningún funcionario de la Administración Pública Nacional. Tuvo un par de horas, estuvo Carlos Rívolo, el fiscal que le hizo preguntas, obviamente declaró acompañado de 2 abogados importantes como son los doctores Lamadrid, Arauz de Lamadrid y Landaburu, que obviamente le hicieron declarar, y también se habló de los allanamientos que tuvo en diciembre. En esos allanamientos no se encontró absolutamente nada. ¿Cuál es la acusación? La acusación es de un arrepentido, Claudio Uberti, que dice que él recaudaba dinero y que en alguna oportunidad Eurnequian dio dinero por el tema de las concesiones viales. Obviamente lo negó, no quedó detenido como correspondía en todos los que están imputados en la causa, negó la acusación, no es arrepentido y el juez ahora tiene 10 días para resolver la situación procesal. Otro dato, Gustavo, los medios, el gobierno y, ¿por qué no, Claudio Bonadío, dicen que quieren apurar la causa para que el juicio sea en mayo? Absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque la ley de arrepentido habla de 1 año de tiempo para corroborar los hechos que reconocieron teóricamente los arrepentidos. Todavía no hay ninguna prueba que haya sido corroborada de los dichos de los arrepentidos con documentación fehaciente, por lo cual de acá al 2020, 2021 tendremos a lo mejor juicio oral y público. Se habrán pasado las elecciones, digo para algunos que se hacen los rulos, ¿no? Bien, gracias Darío. Volvamos por un minuto a el discurso que ayer hizo el presidente Mauricio Macri cuando presentaba y anunciaba el decreto de necesidad y urgencia sobre extinción de dominio. ¿Qué decía Macri ayer? Voy a firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio. ¿Para qué? Para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron. Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se pueden subastar
y destinar a políticas públicas fundamentales para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace las paga. Sí, repito, en la Argentina hoy el que las hace las paga. El presidente se decía, en la Argentina hoy, el que las hace, las paga. Y Cambiemos no puede dar ejemplo de esa afirmación. La realidad desmiente al presidente. Ayer lo decíamos con el caso de Barisco, intendente de la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, procesado por la justicia de Entre Ríos, procesamiento ratificado por la Cámara Federal de Entre Ríos, por integrar una banda dedicada a la venta de drogas, de narcotraficantes. Incluso Barisco está acusado de vender. Sigue protegido por el gobierno de Macri como intendente de Paraná. Hablamos de la diputada nacional Aida Ayala. La Cámara Federal ratificó los procesamientos por casos de corrupción. Duerme en el despacho del diputado Pablo Tonelli el pedido de desafuero. La protege Cambiemos. Es decir, ni para Aida Ayala ni para Barisco, en esos casos no sirve lo que dice el presidente, el que las hace las paga. Y vamos a ver para el propio presidente. A ver, vamos a repasar. Correo Gay. En febrero del 2017, el Estado argentino perdonó la deuda de más de 70.000 millones al grupo Macri. O al menos eso intentaba. Recordemos, se querían autocondonar producto de toda una operación ideada por Aguad y otros funcionarios cuando estaban en el área de comunicaciones, por lo cual Aguad tiene que ir a declarar el próximo 28 de febrero, imputado por el fiscal Policita y por el juez Lijo, por esta autocondonación que buscaban. La justicia detuvo la operación por considerarla abusiva. Michetti cerró la investigación administrativa sobre responsabilidades de funcionarios. Sigue la causa penal. Vamos a ver qué pasa con esto, si las paga. Autopistas del Sol. En 2017 el grupo Macri vendió sus acciones de la concesionaria de Panamericana. La venta alcanzó cifras millonarias tras los tarifazos autorizados por el gobierno de Mauricio Macri. El blanqueo del escándalo. En agosto del año pasado, Berbisky reveló que Gianfranco Macri, el hermano del presidente, había blanqueado 622 millones, 35 millones de dólares y medio al cambio de ese momento. La ley impedía que familiares de funcionarios blanqueen dinero, pero Macri lo habilitó por decreto. Yacilec, la justicia confirmó que la empresa que integró Mauricio Macri adeuda más de 46 millones de pesos a la AFIP en concepto de multas e impuestos impagos. El presidente retuvo acciones en la firma hasta febrero del 2016. Panama Papers, el apellido Macri, apareció vinculado a dos firmas offshore, Flex Trading, con sede en Bahamas, y Kagemusha de Panamá. La estrategia del clan fue culpar a Franco, que dijo que no había nombrado a sus hijos como directores, pero solo él ejerció el cargo. Y no nos olvidemos de la causa de las escuchas ilegales, por las cuales el presidente asumió procesado y después la justicia dictó el sobreseimiento. Muy bien, y sobre esto vamos a saludarlo ya al doctor Guillermo Tiscornia. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿y qué pasa con este DNU ante la justicia? Bueno, varias observaciones. La primera, el primer tamiz que hay que analizar es coyuntural. Sí, ni necesidad ni urgencia. O sea, no se verifica la convergencia de ninguna situación de excepcionalidad que amerite esta situación. Se recuerda que el expresidente Menem utilizó en demasía esta herramienta constitucional y mereció también en su momento algunas fundadas críticas. Después está el segundo filtro, que es el análisis sustancial, Gustavo, que tiene que ver con el cotejo constitucional
y la confrontación de esta normativa con el texto constitucional. La Constitución es muy clara, prohíbe en los casos del DNU que se incursionen en 3 materias fundamentales: la electoral, la tributaria y la criminal. Y acá lo que se observa es que hay una incursión directa y una intromisión directa en la materia criminal. Por supuesto que con un artilugio argumentativo se pretende maquillar y disfrazar la denominada acción de extinción del dominio como si fuera una suerte de acción civil. Claro. Y donde se pretende que el Fuero Civil y Comercial Federal sería el que debería entender. Claro, porque los jueces civiles son los que van a tener que determinar. Pero lo que pasa, Gustavo, que hay una relación directa de derivación, que es consecuencia directa entre la comisión del delito, que involucra a la función pública, y su consecuencia accesoria, que es la pena de decomiso. Entonces, en este punto lo que hay que decir que la extinción del dominio es inherente a la acción penal. No se puede escindir y decontextuar. Con lo cual el argumento que da el DNU es muy endeble, muy frágil, porque no puede concebirse que un magistrado del Fuero Civil y Comercial Federal, en forma autónoma, lleve adelante la acción de extinción del dominio y en paralelo el juez federal o criminal esté llevando adelante la investigación. Después Tanto es así, perdón, disculpe que lo interrumpa, Sí. que el decreto, en los fundamentos, se refiere a tratados internacionales en materia de corrupción, en materia de narcotráfico, en materia de terrorismo, es decir, cuestiones del derecho penal. En ningún momento los fundamentos de la norma, del DNU 62-2019, habla de cuestiones civiles, habla estrictamente de cuestiones penales y, como dice usted, son derivadas, no se puede escindir una cosa de otro. No es una acción autónoma, sino que está vinculada al mundo del derecho penal. Y yo diría, Gustavo, para agregar este condimento, que evidentemente ha merecido fundadas críticas esta iniciativa y que desde un tamiz político y visto en clave electoral, como usted bien decía, responde quizás a una necesidad de especulación electoral en la inteligencia que quizás el gobierno supone que esta medida puede caer con beneplácito en algunos sectores de la sociedad y recaudar sufragios, cuando en realidad creo que es una subestimación a la inteligencia del electorado. O sea, el electorado percibe que la República Argentina tiene situaciones estructurales muy graves desde el punto de vista macroeconómico. Así que, Gustavo, para cerrar, desde el punto de vista coyuntural, ni necesidad ni urgencia. Desde el punto de vista de la cuestión de fondo, avanza sobre una cuestión criminal, pretende maquillar con un artilugio una suerte de acción civil que no es tal, porque en definitiva esto es una pena de decomiso. Claro. Y el artículo 23 del Código Penal ya venía dando solución al problema. Y por otra parte, Gustavo, hay serias objeciones de otro orden. Primero, consagra una aplicación retroactiva que es inadmisible. Segundo... Va hacia atrás cuando nunca se hace eso. Segundo, Gustavo, lo que es peor, a mi juicio, subvierte la presunción de inocencia, porque convengamos que si a un individuo le decomisan todo hoy, en el 2019 y en el 2022, recae una absolución pasada en la autoridad de cosa juzgada, y digamos que el Estado argentino no ofrece credenciales muy creíbles a la hora de resarcir a un individuo. Le van a pagar con bonos. O sea, pues, usted piense que acá estamos hablando de activos bursátiles, de activos registrables, de embarcaciones de yacht, de propiedades, de acciones. Es decir, todo un universo de activos que son materia de decomiso. Hay una presunción que invierte la carga de la prueba. Es el acusado el que debe demostrar que adquirió los bienes en forma legal. ¿Eso no es una barbaridad? Sí, ya el doctor Rizzo lo ha dicho reiteradamente. O sea, yo he escuchado opiniones muy fundadas y muy calificadas del colega, el doctor Rizzo, que está acá, a quien le deberíamos ceder la palabra, Gustavo, por una cuestión de educación, que creo que no corresponde que yo monopolice. Esto es interesante, tenemos No, pero no quiero hablar. monopolizar porque me parece una falta de respeto. El doctor Rizzo es una persona muy calificada, ha sido abogado, creo que ha sido un abogado privilegiadísimo. No cualquier letrado tuvo la suerte de patrocinar al doctor Fait en vida. O sea, que eso es privilegio de un solo abogado, que es el señor que está ahí. O sea, no cualquiera llega a esa situación, ¿no? Ahora, antes de ir a Rizzo, usted decía recién lo que... Esto hay que recordar lo que pasó en la época de la dictadura, ¿no? Hay un caso, Gustavo, si me permite... Lo que el Estado después tuvo que pagar. Creo que tenemos, Charlie, preparado una placa justamente con esa información. Lo que el Estado tuvo que pagar después, en época de Raúl Alfonsín, por ejemplo... El caso Cantos de la Corte Interamericana. Timerman, ¿no? Bueno, el caso Cantos de la Corte Interamericana, que refería a una cuestión patrimonial donde hubo una brutal usurpación
de los activos bajo el ropaje de una suerte Sí. de expropiación, y en el caso Cantos la indemnización, Gustavo, fue millonaria. Bueno, ahí, la Comisión de Responsabilidad Patrimonial, la CONAREPA, fue creada por la dictadura e incautó los bienes de 80 funcionarios del gobierno peronista del 73 al 76. Con el retorno de la democracia reclamaban al Estado y obtuvieron indemnizaciones por 200 millones de dólares en el 2001, ¿no? Y antes había hecho casos, por ejemplo, con Jacobo Timerman, que por una resolución de Alfonsín se lo indemnizó, también se le devolvió. Doctor Rizzo, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Gustavo, buenas Bien, noches. gracias Buenas por noches a venir. todos. ¿Cómo va, doctor? Su opinión sobre este DNU. A ver, jurídicamente Tijuana lo analizó, no queda demasiado por decir. La posibilidad de hacer periodismo me permite analizarlo periodísticamente, por ahí con un conocimiento jurídico más profundo o extenso que la mayoría de los que ejercen el periodismo judicial, no el caso de Villarroel, que es un experto, ¿no? Pero sí de la mayoría. Esta es la cultura del si pasa, pasa, como ocurrió con la designación de los 2 ministros por decreto de la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió con el decreto que colocó a la reforma laboral, en cuanto me refiero a los accidentes de trabajo, vigente a partir de un amparo que presentamos nosotros, salieron a correr a dictar la ley, y así podemos seguir nombrando diferentes ejemplos que el gobierno tiene como sistema el probar de si pasa, pasa. Esto fue muy burdo, Gustavo. Hoy me preguntaban del programa de Nancy Pasos qué me pasó a mí cuando me enteré lo que había pasado. Y yo les voy a decir sinceramente lo que me pasó. Me empecé a reír. Empecé a reír. Sí, tal cual. Me causa gracia directamente que ¿Antes del decreto o después? Porque antes del decreto era un mamarracho. Después de que salió el decreto, ya era para reírse. A ver, Darío, yo que siempre hago Hay dos etapas. las comparaciones. Antes, en el gobierno anterior, cuando se mandaban una de estas, decía, uy, ¿ahora qué hacemos? Ahora me río, pero es tan burdo que esto... A ver, ayer sale mi amigo Germán Bacaravano, sale Patricia Bullrich, a decir que esta no es una cuestión penal. ¿Cómo no va a ser una cuestión penal si es dependiente de acción penal? No, pero esto tramita ante la competencia civil y comercial federal, sí, pero si le decomisan todo al pobre tipo y mañana el juez penal dice que es inocente, la acción penal se lleva a la acción civil, es como si la acción civil nunca hubiera ocurrido. Sumado que el decomiso es una pena retributiva. A ver, penal. sí, no, está bien, pero yo quiero decir esto, ¿no? Sí. Primer mentira, que no es una cuestión penal. En el peor de los casos es una cuestión mixta. Absolutamente. En el peor de los casos es una cuestión mixta. Dicen que hay necesidad y que hay urgencia. ¿Cómo podemos definir la necesidad? Pero para que lo entiendan Don Cholo, que está en la salada ahora comprando cosas. La necesidad es algo que es imprescindible. Eso es necesidad. Un mal inminente. Perfecto. ¿Y qué es la urgencia? Algo que no puede esperar. La pregunta es, ¿dentro de cuánto empieza a sesionar el Congreso? 40 días. En febrero. sí, Quedan menos. los 8 días más 31, son 39 días, está sesionando el Congreso. Tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Creo que pasó al Senado y el Senado la reformó. Sí, Exactamente. el Senado lo reformó. Es decir, el trámite parlamentario está en pleno Curso. debate. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Yo soy centeno, Gustavo. Para mí es una maniobra distractoria. Pero totalmente, está claro, es una cortina de humo frente a la adversidad económica, los números de la economía. Y también es porque el hay pronóstico ayer del fondo de la depresión que va a haber este año. Yo soy muy seguidor de Twitter. Sí. Yo advierto que hay mucha gente, como siempre están los que están a favor, los que están en contra. Si vos decís que es inconstitucional, automáticamente te ponen en el sello, no importa. Pero yo advierto que a quienes están a favor de esta medida les importa poco que se viole la Constitución. Ahí está. Se la pasaron 12 años diciendo que no había que violar la Constitución y ahora violan la Constitución. No importa. Y es gravísimo, porque Argentina está como está. Porque en este país bendito no se respetó la Constitución. Y además, desde que en ¿sabe 1934 se convalidó por la Corte Suprema de Justicia el golpe de Estado del 30. Y además hay un tema político acá, hay un tema político. Este DNU sirve para calmar a Carrió, porque venía muy enojada con el gobierno, enojada con Mauricio Pero Macri. hay algo que no se puede negar, Carrió de derecho sabe. Pero Carrió sabe fue la que esto es primera en saludar. inconstitucional. Sí. Pero Carrió la primera en saludar ayer
dijo: saludo al presidente, felicito a Macri por lo que hizo. La primera en saludar fue Carrió. Ahora, A Rizzo, pesar de que Gustavo esto que para sabe que que es llegue- inconstitucional, le Bueno, consta a la doctora está bien, Carrió. pero Como bien No hay dice el ningún doctor abogado de Rizzo. buena voluntad que no sepa Claro, que como esto dice está Pero bien el haciendo. doctor yo le pregunto a los dos, porque esto Sí. es lo que discutimos acá con Darío todas las noches. Le pregunto a usted, que fue juez, y al doctor Rizzo, que fue presidente del colegio. ¿Importa en este momento a este gobierno y aparte de la justicia argentina lo que diga la Constitución, lo que digan las leyes, lo que diga el Código Yo Penal? creo que la Corte, si llega a la Corte, lo va a poner en su lugar. Pero eso iba a decir, Rizzo, sí, sí, esto no tengo tiene duda, que- Para Y la que llegue a la Corte Corte ya- tiene la que Corte haber quiero- primero un caso. Claro. O sea, primero va a haber un damnificado, que todos creemos que sabemos quién va a ser el primer caso testigo de que le van a vender las propiedades, los cuadros que secuestraron en un No, yo departamento. creo que esta semana misma alguien ya debe estar por presentar el amparo por inconstitucionalidad. Están haciendo cola en el fuero contencioso. Claro, pero Sí, Darío, sí. hay un problema. Hoy me preguntaban, ¿vos vas a presentar? Y yo contesté, me van a dormir con la falta de legitimación, que la gente no va a entender lo que estamos diciendo. Pero hay que tener un caso. Esto yo le recomiendo a la gente que pueda ser pasible de que le apliquen a alguno de sus pupilos, a alguno de sus defendidos, esta norma que ya ya sea en mismo causa penal, presente, claro. que ya mismo presente la inconstitucionalidad. Si la presento yo como Jorge Rizzo y yo, ¿a quién defiendo? Claro. Gustavo, Como quiero Cacarú. decir algo respecto a tu pregunta. A ver, quiero ser claro, justo, no excederme, pero la pregunta tuya fue si le interesa o no a este gobierno la Constitución Nacional. Creo que este gobierno se caga en la Constitución Nacional. Villarruel. Y no es la primera vez. Hay un montón de cosas que han hecho y la verdad que los jueces, en vez de defender la Constitución, actúan en algunos casos como quiere el gobierno. Y ahí está la historia. ¿Por qué? Porque la gente, cuando vos decís que es inconstitucional, te dice, defienden a los chorros, a los ladrones. Y ahí está la confusión. Todos estamos de acuerdo con que hay que juzgar y condenar a los corruptos de cualquier partido político, acá en la elección. Que hay que recuperar los bienes, pero hay un proceso penal, hay una forma establecida por la ley, hay un proceso que se debe respetar. Y hay una antecedentes, Constitución. porque Y a hay María antecedentes. Julia Alzogaray le remataron el petiote. Exactamente. Correcto, sí, sí. Y sí. si es lenta, hay que modificar las Lo que hay que normas modificar es la y los velocidad del procesos, proceso, no violar la Constitución. Además, Darío, el tema de la irretroactividad de la ley no es broma. claro. La Claro, ley es irretroactiva en Argentina, en el Congo, en Cuba y en Estados Unidos. No vayan a pensar que es un invento que se Es le un ocurrió principio universal, a claro. los constituyentes de 1853. Claro. Sí, sí, sí. La ley penal es irretroactiva y la civil solamente en el caso que no sea perniciosa para la persona que está en el tema. Ahora, leí hoy al doctor Roberto Carles que, por ejemplo, Sí. los delitos de evasión fiscal lo dejaron afuera. Bueno, y el contrabando también, eso es ¿Y? ininteligible. ¿Cómo Eso es delito? inentendible. ¿Por qué delito fiscal? Bueno, pero, Se ríe el Gustavo- doctor no, pero Rizzo. Gustavo- Ya le adiviné el pensamiento. Es que, Gustavo, que son delitos- ¿Por qué la evasión fiscal? Justamente, Y el contrabando. evasión fiscal y el contrabando, Macri lo deja fuera. ¿Sabe por qué? Es ininteligible porque, como bien saben los colegas, son bienes, es decir, el contrabando y la evasión fiscal protegen bienes jurídicos Claro. que tienen que ver con la recaudación tributaria y la recaudación de la ley y el control aduanero, que son bienes jurídicos de naturaleza macrosocial, supraindividual. No estamos hablando de un delito como la estafa que afecta a un particular, con lo cual es ininteligible que no estén incluidos dentro Y de el ese universo. contrabando de narcóticos, por ejemplo, el Bueno. contrabando de drogas, ¿qué hacemos? Claro, ahí por está. eso. Lo definen como narcotráfico, como una categoría aparte. Pero ¿por qué cree usted que justamente esto, No se ría, contrabando doctor. y evasión fiscal, Macri no los pone? No sé, tendrán algunos amigos que son contrabandistas, qué sé yo. Se ríe como si hubiese preguntado si Racing va a salir campeón, doctor. No, eso tiene más chance. Mire, más fácil que sea campeón Racing y que las vacas vuelan que metan preso a esa gente. No, una pregunta quiero hacerle. El presidente debe estar rodeado por asesores jurídicos que pasaron por la misma facultad que usted. que Algunos yo. conozco y son buenos. ¿Y por qué le hacen hacer esto? Porque se Y podía el haber hecho un ministro de poquito Justicia, mejor. Garabano, no es abogado. Yo sé que el ministro de Justicia, por ejemplo, cuando se nombraron los dos ministros por decreto, no quería firmar el decreto. Yo en su lugar me hubiera ido. Claro. A menos de una semana pego un portazo y me voy. Pero bueno, él es parte del proyecto del oficialismo, ¿no es cierto? Eso depende del grado de compromiso que uno tenga con quien está en este caso ejerciendo el poder. Pero volviendo a lo anterior, a mí lo que... ¿Se acuerdan que les dije recién? Que hay mucha gente que está a favor, igual no importa nada que estuviera la Constitución. Bueno, yo creo que el efecto que busca el presidente desde el punto de vista publicitario
el efecto electoral es decir, yo hice lo que pude, la justicia me la declaró inconstitucional para defender a los peronchos negros ¿puedo decir de mierda? Sí. Sí, estamos, vale todo, doctor. Así que bueno, creo que ese es el efecto Durán-Bambista. Ahora, ¿no es grave que la gente compre eso, la gente que no conoce el tema, como usted dice? Pero lamentablemente compran todo, Darío. Desde que nosotros somos chicos, tenemos edades similares. Cuando éramos pibitos, vos te vas a acordar, que vengan los militares, no da más esto. La gente cuando se fanatiza pierde conciencia de lo que es la Constitución. Y lo peor que hoy tenés una derecha que es militante y no había pasado ese fenómeno antes. Hoy tenés abogados de primer nivel, son de primer nivel, que salieron a respaldar esta medida. Y Pero, uno queda a ver, estupefacto. doctor, esto les viene excelente para el partido del odio en la Argentina. Es un elemento fundamental este DNU. Como herramienta, sí. Para el partido del odio esto es fantástico. Porque acá pueden incluir los 2 PBI que se robaron. Hay una palabrita aparte que es muy importante y es muy peligrosa, que es antecedente. Si se puede hacer esto, se puede hacer la reforma previsional, la Obvio, reforma laboral. claro. Por DNU. Les voy a decir, Por DNU. les voy a contar a todos los que apoyan esto, no sea cuestión que vuelva ¿cómo le dicen? ¿Cómo le decían ellos? La loca. Y empiece a dictar estos mismos decretos, ¿no? Porque cuando vos abrís la caja de Pandora, la caja de Pandora queda abierta para todos. Sí. Así que los mismos que están jugando con fuego, que empiecen a ver que el espectro es más amplio. Nosotros andamos por los 55 años. Lo único que pretendemos, Gustavo, es que se aplique la Constitución Nacional. No queremos otra cosa, no queremos que beneficien a nadie, no queremos prebenda, no queremos privilegios. Queremos que se aplique la Constitución Nacional. Sí, tal cual. Igual hay especialistas, doctor, si bien usted dice que hay algunos como Darío Sarsay, que todo lo que hace el gobierno... Pero trabaja en el Ministerio de Justicia, Claro. Sarsay. Pero por ejemplo, Gregorio Badeni... No tiene necesidad, Sarsay, a esta altura del partido. Es verdad. Bueno, quiso ser miembro de la Corte y no pudo, quedó Bueno, ahí medio acotadito, ¿no? Es militante. Claro. No, Pero igual es cuando... A ver, Gustavo, si yo voy a hablarle a la comunidad, no le puedo decir lo que no es. Claro, no puedes ¿Qué mentir. decía mi representado? Los hechos son sagrados. Mientras no variemos los hechos. Claro. Después opinemos lo que querramos, pero mentir no es correcto. No, decía porque ayer decía que en Perú habían hecho esta ley por decreto. Pero es un decreto delegado, el Congreso había apoderado al A presidente. ver, pero escuchen lo que dijo hoy Patricia Bullrich. Tenemos ahí lo que dijo Patricia Bullrich. Vamos a escucharla a la ministra de Seguridad hoy sobre el DNU. Sin pedirle nada a nadie. Bueno, vamos a ver cuántos diputados o senadores son capaces de voltear una ley de este tipo. Así que vamos a ver. Yo no tengo prejuicios con las palabras. Salió desafiante, dijo, vamos a ver, ella no tiene prejuicio, vamos a ver cuántos se animan a voltear Bueno, pero eso. ese mismo razonamiento de la ley. Te Está invierte la trabajando carga. también, alguien tiene que salir a defender el punto. Antes pasaba con Julián con el tema de la democratización de la justicia. Siempre hay uno que sale. ¿Qué van a hacer? Es parte ¿A del usted show. qué le parece lo que No, dice Patricia no. Bullrich? Desde el punto de vista argumentativo, insostenible. O sea, esto de venir a susar no me parece... Una ley, dijo además. Sí, no me parece democrático, republicano, venir en una actitud, no digo de prepotencia, pero sí de provocación. Si vamos a ver. Yo les digo, los tipos más prestigiosos del derecho argentino consideran que esta norma es inconstitucional. El doctor Badeni creo que en esa línea. Gregorio Badeni, Ricardo Moner Sanz, ¿no le sorprende? Andrés Gil Domínguez. Gil Domínguez, correcto. Félix Bueno, Long también. pero el Félix doctor Long también, Gil- sí. El doctor Gil Domínguez hace mucho tiempo que tiene posturas muy, realmente muy concretas y muy de racionalidad constitucional, como se utiliza en estos tiempos, sobre muchos aspectos. Así que vale la pena destacarlo, ¿no? Pero bueno, lo demás. Pero bueno, usted dice que los pedidos de inconstitucionalidad vendrán por... Van a llover. Yo En empezaría, avalancha. Yo creo que van a arreciar, Gustavo. le pediría a quienes tengan defendidos que sean los que, ante la posibilidad de que le apliquen la ley, ¡pac! Yo creo que, amparo. como dice el doctor Villarruel, están haciendo cola en la Cámara Contencioso Administrativo. Están haciendo cola. Sí, pero... Me parece, sí. eh, Estoy seguro. El fuero es complicado. Sí, sí. Ahora en marzo le vamos a poner la segunda vela. Inicié los amparos, 6 amparos iniciamos entre el colegio, gente de derecho, el mío personal y 3 o 4 colegas más, por el tema de la RT. Sí. Todavía Caizal sigue sentado arriba de los expedientes. Récord, 2 años no tenemos ni siquiera competencia.
Una vergüenza, directamente. Mucho tiempo. Esperemos que los jueces contenciosos administrativos se pongan las medias, los pantalones, los zapatos y hagan lo que tienen que hacer. Porque se tienen que dejar de ser alcahuete del gobierno de turno. Porque es mucho más peligroso el fuero contencioso administrativo que Comodoro Pi. Totalmente. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. No lo sabe. Y el doctor Rizzo por ahí me va a ayudar con un ejercicio de memoria, pero creo que la Corte no hace mucho tiempo atrás descalificó la validez de un DNU. Y no me acuerdo la carátula. Quizás el doctor Rizzo me pueda ayudar en ese ejercicio de memoria. Hace poco tiempo atrás, hace 2 años atrás, creo que la Corte... de las tarifas? Correcto, ahí está, correcto. Pero ahí fue está. DNU, fue un decreto. No, pues llegó a la Corte. Por eso después se hicieron las audiencias públicas. Claro. Y por eso la Corte, que hoy hay que recordarlo y que el gobierno debería que recordar, dijo que tenían que aplicarse aumentos razonables, proporcionales al nivel de ingreso de las personas. que muchos jueces se olvidaron de eso también hoy, Sí, ¿no? Gustavo, si me permite, Gustavo, un saludo a la provincia de Tucumán, a la doctora Andrea Sutter del Poder Judicial Tucumano. Desde aquí le envío un saludo. ¿Cómo no? Muchas gracias, Bueno, Gustavo. Gracias, doctor Rizzo. Por favor, Como siempre, Gustavo. muchas gracias. Gracias, doctor. No, al contrario. Bueno, pausa. Continuamos enseguida con la realidad.